Uy, 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 a ver, a ver, a ver. Acá está. Estoy compartiendo, pueden ver, ¿no? Sí, que se ve bien. Sí. Usted, señorita, puede ver. Estoy compartiendo, no sé en cuál era. ¿Alguien que tenga problemas, jóvenes? Todos bien, ¿no? Ahora puedo ver, sí, gracias. Ok, listo. Ahora sí, muy bien. Bien, estamos resolviendo este ejercicio, jóvenes. Volveremos a empezar para que quede más claro. En el diagrama se puede observar un péndulo físico conformado por una esfera de radio 7.4 centímetros soldado a un disco con el mismo radio. El eje de oscilación pasa por el centro del disco. Si la masa de la esfera es el doble de la masa del disco, determina el periodo de oscilación del sistema para pequeños desplazamientos. Bien, entonces este es el sistemita. El eje de oscilación justamente pasa por el centro del disco. Ya, y acá abajo la esfera, ¿no? Ambos tienen el mismo radio, el disco y la esfera. Entonces hay que determinar el periodo de oscilación. Bien, entonces se trata de un péndulo físico porque sus dimensiones son apreciables. Entonces, esta es la formulita a utilizar. Perdón, no lo he escuchado. No, ¿Puedo dar no. la clase, por favor? Sí, estoy grabando en este otro grupo de acá. Aquí está, grabando en la parte Muchas superior gracias. izquierda, sí. Bien. Entonces, determinamos cada una de estas cantidades, ¿no? La masa total del sistema, el momento de inercia, y B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Bien, el sistema está conformado con dos objetos, disco y esfera, por lo tanto la masa total del sistema oscilante es la masa de la esfera más la masa del disco. Masa de la esfera m sub b lo hemos puesto acá, la masa del disco m sub d. En el problema nos dicen que la masa de la esfera es el doble de la masa del disco, por lo tanto esta masa de la esfera que tenemos acá sería 2 veces la masa del disco, más esta que es la masa del disco, entonces 3 en total, ¿no? 3 veces la masa del disco. 3 veces la masa del disco. Bien, ya está, ya tenemos la masa total del sistema. Ahora determinaremos B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Y para eso, primeramente, graficamos el sistema. Sabemos exactamente dónde queda la masa del disco, que es esta circunferencia de aquí arriba, queda justamente en su centro, el centro de masa del disco. El de abajo es la esfera y su centro de masa también queda justamente en su centro geométrico, la masa de la esfera. Pero debemos determinar el centro de masa de los dos, o sea, de los dos combinados, que los dos son todo el sistema, ¿no? Están unidos el disco y la esfera. Hay que determinar de esa combinación entre los dos, ¿dónde queda el centro de masa? Un único centro de masa hay que representa a todo el sistema. Bien, entonces hay que trabajar en ambos. Como tenemos el centro de masa de cada uno de estos sistemas independientes, es decir, del disco y de la esfera, entonces podemos trabajar con sus centros de masa directamente porque son representativos del disco y de la esfera. Entonces, de esos dos centros de masas, hay que trabajar en un sistema cartesiano y determinar dónde quedaría el centro de masa de la combinación de estos dos centros de masa, del disco y de la esfera. ¿Ok? Bien, para que este B que estamos buscando, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, sea la magnitud del vector centro de masa que vamos a hallar, entonces se pone el origen de coordenadas en el eje de oscilación principalmente. No, por comodidad vamos a definir Y positivo hacia abajo y X positivo a la derecha. Bien, entonces calculemos el centro de masa del sistema, que solo hay que hacer la combinación de estos dos centros de masa, ¿no? Del disco y de la esfera. La combinación de ambos es el centro de masa total del sistema. Bien, el R centro de masa es el I, X centro de masa en I, más Y centro de masa en J. Bien, en la anterior clase habíamos dicho ya esto, que el X centro de masa es ya cero directamente, ¿no? De esa forma
lo trabajaremos. Creo que queda claro, ¿no? A ver, el X centro de masa sería la sumatoria de todas las masitas de cada una de las masas multiplicada por la posición en X dividido entre la masa total del sistema, la sumatoria de todas las masas, ¿no? Bien, esta que sea la masa número 1 y esta que sea la masa número 2, la de abajo, la de la esfera. Entonces la 1, su coordenada en X es 0, su masa es masa del disco, por 0. ¿No? Más la segunda masa de la esfera, su coordenada en X también 0. ¿No? Dividido entre la masa total del sistema, masa del disco, más masa de la esfera. Esto es 0, esto es 0, 0 más 0, 0, 0 dividido entre cualquier cosa, 0. Entonces el X centro de masa sale 0, ¿no? Algo rapidito. Ese cálculo lo he omitido acá en la presentación. Pero acá lo he escrito por si acaso, ¿no? Por si no queda claro. Muy bien. Ahora calcularemos el Y centro de masa, que ese sí hay. Sumatoria de todas las masas multiplicada por su coordenada en Y. Entonces, esta es la masita 1, masita 2. Masita 1, masita 2. Bien, la masa 1, su coordenada en Y, 0. Justamente en el origen de coordenadas es el centro de masa del disco. Entonces 0, acá está la segunda suma es eso. Y la masa del disco m sub d, ¿no? Y esta multiplicación se va a hacer 0 al final. Bien, la segunda masa está acá. No, la masa de la esfera, del centro de masa está acá. La masa es la masa de la esfera, m sub b. La distancia, su posición en Y es 2r. Porque hasta acá es r, el radio del disco, y hasta acá es r también, que es el radio de la esfera, y ambos tienen el mismo radio, tanto el disco como la esfera. Tanto el disco como la esfera tienen el mismo radio, por lo tanto todo esto sería 2 veces r, que sería la posición en Y de esta masa m sub b, la masa de la esfera, ¿no? Por eso acá 2r, masa de la esfera. Muy bien, reemplazamos, la masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, por eso acá 4, ¿no? 2 por 2, 4. Y abajo, masa del disco igual a más masa de la esfera 2 veces la masa del disco, por lo tanto, total 3 veces la masa del disco. Masa del disco se simplifica, entonces el Y centro de masa, 4/3 del radio. Ahí queda. Inge, ¿por qué es 4? Perdón, no se escuchó. Ya, es 4 porque acá la parte intermedia, y el centro de masa es 2r por la masa de la esfera. La masa de la esfera es 2 veces la masa del disco. No, esto es un enunciado del problema ya. Dividido entre la masa del disco más la masa de la esfera, que es 2 veces la masa del disco, ¿no? Con esto 2, aquí es 4 veces la masa del disco. Bueno, de acá ya viene directamente acá. ¿Se entiende, no? Ahora sí. 2 por 2. Sí, Inge, gracias. Ya. Bien, lo voy a borrar para que continúe con la presentación, ¿no? Bien, 4/3 R entonces. Ahí queda Y centro de masa. Por lo tanto, el R centro de masa es 4/3 en R en J. Bueno, aquí debería ser súper igual lo mismo. Más 0 en Y, más 0 en X, ¿no? Entonces, este vector dibujado acá en este sistema de coordenadas que hemos establecido, 0 en X, 4/3 en R. Y aquí quedaría el centro de masa del sistema, de la combinación del disco más la esfera. Ese es el único centro de masa del sistema. ¿Ok? Porque solo del disco queda justamente acá, solo de la esfera queda acá, en el centro de la esfera. Pero de la combinación de dos, el centro de masa queda ahí. Un poquito más sobre la esfera, porque la esfera es de mayor masa, es más masivo, porque es el doble de la masa del disco, ¿no? Es más masivo. Entonces, por eso cae un poco más hacia la esfera. Entonces, 4/3. Ese sería el vector R, el centro de masa, este vector, ¿no? Bien, ahora si sacamos el módulo de este vector, el tamaño de este vector, la longitud de este vector, esa longitud directamente sería la distancia de este, que es el eje, al centro de masa del sistema. La distancia B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. ¿No? El módulo de ese vector. Bien, entonces, ahí está. B, que es la distancia del centro de masa al eje de oscilación, directamente sería el módulo del vector, porque justamente eso es cierto
porque el eje de coordenadas, perdón, el origen de coordenadas de nuestro sistema de coordenadas, el origen lo hemos puesto justamente en el eje de oscilación. Entonces, al diseñarlo de esa forma, es que la magnitud de este vector del centro de masa termina siendo b, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Viene haciendo Pitágoras elevando al cuadrado cada uno de sus componentes, sumando, y de ahí sale 4/3 de n, ¿no? Porque como es una sola componente que tiene este vector, el centro de masa, entonces el cuadrado se va con la raíz. Ya está b entonces, distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ahora determinamos el momento de inercia del sistema. Ya, que al igual que la masa sería la suma de los momentos de inercia del disco y el momento de inercia de la esfera. ¿Okay? Hay que determinar entonces el momento de inercia de ambos, del disco y de la esfera, respecto al mismo eje de oscilación. Para hacer esta suma, el eje de ambos, es decir, el momento de inercia de ambos, tanto del disco como de la esfera, debe estar en el mismo eje de oscilación, en el mismo punto. En el mismo lugar debe estar su eje de rotación o de oscilación de su momento de inercia y ya podemos sumar. Es decir, estaría mal, por ejemplo, tenemos el momento de inercia del disco respecto a su centro de masa, que es un medio de su masa por el radio al cuadrado. Y por formulita también tenemos el momento de inercia de la esfera respecto a su centro de masa, que es 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado. ¿Ya? El sistema que estamos analizando es el disco, que ahí está el eje. Este momento de inercia respecto a su centro de masa es respecto a su centro de masa, con un eje que pasa a su centro de masa. Este es el disco. Y acá abajito tenemos la esfera. Este momento de inercia, 2/5 masa de la esfera por el radio al cuadrado, es respecto a un eje que pasa por el centro de masa del disco. Ya, si directamente lo sumamos, ambos, la pregunta va a ser, ¿dónde ahora es el eje? Si directamente lo sumamos. Porque este momento de inercia es respecto a este eje. ¿Ya? Ahí es el primer eje. Y este otro momento de inercia de la esfera, por formulita, es en este eje de acá. Ahora, si lo sumamos así directamente, la pregunta, ¿dónde va a ser el eje? ¿Va a ser este primero de acá o este segundo de acá? ¿No? Entonces no va a quedar claro, porque ambos tienen dos ejes diferentes, en diferentes posiciones. Y como hemos sumado los momentos de inercia, ahora el eje, ¿dónde quedaría en nuestro sistema? En nuestro sistema no queda claro, ¿no? Entonces, para que no tener ese conflicto, hay que asegurarnos de que ambos momentos de inercia sean en el mismo punto. El eje original de nuestro sistema queda justamente acá, en el punto 1, donde hemos señalado. Ahí queda. Entonces, el del disco está bien. Este momento de inercia vamos a utilizar porque ahí justamente queda el eje de oscilación. Ahora, el momento de inercia de la esfera está acá, en el punto 2, por formulita, ¿no? Respecto al centro de masa. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar Steiner para llevarlo a ese punto donde está el eje de oscilación original, el teorema de Steiner. Y ya va a estar en el mismo eje de oscilación ambos y ya lo podemos sumar y obviamente la suma va a terminar en el eje de oscilación, en el punto donde queda originalmente. Ya no va a haber ese conflicto de dónde queda al final. ¿Ok? Bien, entonces hay que aplicar Steiner para el caso de la esfera y para el caso del disco ya está en el punto donde lo queremos. Ya, para justificar un poquito por qué estamos aplicando Steiner al de la esfera y no al del disco. Bien, entonces el del disco, ¿cómo se queda nomás? Un medio de su masa por su radio al cuadrado. Está bien, eso ya está listo para sumar, porque el eje de oscilación que estamos manejando justamente pasa por el centro de masa del disco. Entonces está bien. No hay necesidad de aplicar Steiner en el caso del disco, porque está ahí justamente el eje de oscilación, en el centro de masa. En el caso de la esfera, no. La esfera está un poco más abajo, su centro de masa está 2R respecto al eje de oscilación. Entonces, por formulita, el momento de inercia del disco es 2/5, perdón, de la esfera, es 2/5 masa de la esfera por su radio al cuadrado. Hay que aplicar Steiner para llevarlo al eje de oscilación, ¿no? Este es el momento de inercia respecto a su centro de masa de la esfera, M sub R, que lo pongo acá para no confundir, y este es del disco, ¿no? Entonces estamos aplicando Steiner por eso acá, directamente. Estamos sumando la masa de la esfera por esa distancia del centro de masa al nuevo eje de oscilación, al cuadrado. No, Steiner. No, por formulita es esta la masa, perdón, el momento de inercia de la esfera respecto a su centro de masa. Y centro de masa de la esfera. Por formulita, entonces, este Steiner más lo estamos sumando para desplazar
ese eje de oscilación, ese eje de rotación al eje de oscilación donde está realmente. Y esa distancia es 2R, ¿no? Que en este caso coincide con B, la distancia del centro de masa al eje... No, en este caso no coincide, me estoy equivocando, jóvenes. Porque si se fijan, en este caso B nos salió 4/3 de R. Este es B, la distancia del centro de masa del sistema, que el sistema es disco más esfera, al eje de oscilación, ¿no? La distancia del centro de masa del sistema al eje de oscilación, 4/3 de R. ¿No? El B que utilizamos acá en la formulita del péndulo físico, B. Pero en nuestro teorema de Steiner, este D es 2R, es diferente, ¿no? Es diferente en este caso, 2R. Porque acá lo estamos estudiando para la esfera, y la distancia del centro de masa de la esfera, solo de la esfera, al eje de oscilación, esa distancia es 2R. ¿No? En la grafiquita para mostrarlos, acá está, esto es B, ¿no? La magnitud de este vector es el centro de masa, y en el teorema de Steiner que estamos utilizando, todo eso sería D, en la formulita de Steiner que estamos utilizando, 2R, D. Y B, la distancia del centro de masa del sistema al eje de oscilación. Muy bien. Entonces sumamos, en el caso de la esfera, y al mismo tiempo también sumamos el del disco, es decir, este momento de inercia del disco lo hemos reemplazado en esta formulita, y este momento de inercia de la esfera también lo estamos reemplazando en la formulita. Y esa suma estamos continuando directamente acá abajo, ¿no? 2/5 masa de la esfera radio al cuadrado más masa de la esfera 2R al cuadrado más 1/2 masa del disco radio al cuadrado. Bien, simplificamos y al mismo tiempo reemplazamos también la masa de la esfera, que es igual a 2 veces la masa del disco. No, 2 veces la masa del disco por este 2 de acá, por eso 4. No, masa de la esfera es 2 veces la masa del disco, acá tenemos 2 al cuadrado, 4. Por ese 2, que es el doble de la masa del disco, 8. Ahí está. Entonces, simplificamos todo esto, hacemos esta suma de fracciones, y al final termina con este resultado, 93 décimos, la masa del disco radio al cuadrado, ¿no? Haciendo MCM, etcétera. Bien, ya está, este es el momento de inercia total del sistema, porque acá hemos considerado el disco, hemos considerado el de la esfera, hemos justamente verificado que el eje de oscilación esté en el mismo punto, tanto del disco como el de la esfera. El eje de oscilación pasaba por el centro del disco, por lo tanto bastaba esta formulita. En el caso de la esfera no, así que había que utilizar Steiner, ¿no? Entonces ya está, listo para reemplazar en la formulita, por lo tanto el periodo de oscilación sería 2pi, el momento de inercia, sobre la masa total del sistema, gravedad y B. El momento de inercia 93 décimos, masa del disco radio al cuadrado, la masa total del sistema 3 veces la masa del disco, ¿no? De antes, este de acá, 3 veces la masa del disco. Acá tenemos B, la distancia del centro de masa al eje de oscilación, 4/3 R. Acá está, reemplazado. Acá una vez más se puede ver que la masa del disco se simplifica, y acá no depende de la masa, ni del disco ni de la esfera. No hay dependencia del periodo de oscilación de la masa. Da lo mismo que las masas, que estos discos y esferas estén hechos de madera, de plástico, de, de burbujas simplemente, o de metal, o de plastoformo, va a tardar lo mismo en ir y volver, siempre y cuando tengan las mismas dimensiones. Sí depende del radio, sí depende de cuánto es el radio del disco y de la esfera. No solo de eso depende, no depende de la masa. Muy bien, realizando la simplificación, acá 3 se va, 4 sale de la raíz como 2 y se simplifica con este 2 de acá, porque está en el denominador. Entonces, al final termina de esta forma. Bueno, acá no le he simplificado el 4. No sé por qué. Bueno, recién acá lo he hecho, ¿no? Y el resultado es raíz de 9 pi, raíz de 9/3 R sobre G. Ese es el periodo de oscilación. Está bien, ¿no? 9.3. Sí, 93 dividido entre 10, 9.3. Está bien, ¿no? Un área casi simplificado, sí, está bien. Bien, se simplificó algo muy pequeño, ¿no? Bien, reemplazando los datos del radio, el periodo de oscilación es 0.83 segundos.
0.83 segundos. Muy bien, ese sería el ejercicio en este caso, bastante sencillo, jóvenes. ¿Alguna observación o alguna duda para aclarar, jóvenes? ¿Se entiende, no? Muy bien. Sí, hay una pregunta, dime. ¿Cómo determinamos cuando D es igual a D? ¿Cómo distinguimos cuando D es igual a D? Ya, por las definiciones sería el único modo de distinguirlos y sacando el resultado final. Ya, acá B por definiciones el centro, la distancia del centro de masa al eje de oscilación. Distancia del centro de masa. Obviamente este centro de masa tiene que ser de todo el sistema ya, de todo el sistema oscilante. Distancia del centro de masa al eje de oscilación. Ya que en este caso sería esta distancia. Acá es el centro de masa, perdón, ahí es el eje de oscilación y este es el centro de masa. Esa distancia sería B. Ese es B, por definición, que es el módulo del vector R centro de masa. Un segundito. El módulo del vector R centro de masa. Ya, eso es una de las formas también que podemos distinguir, diferenciarlos. Bueno, y siempre no hay que olvidarnos de poner el origen de coordenadas en el eje de oscilación, ¿no? Y al final termina, si eso es así, si el eje está en el origen de coordenadas, si lo cumplen de esa forma, entonces B siempre es el módulo del vector R centro de masa, siempre. Ya, el módulo del vector R centro de masa. Y no sucede lo mismo con D. No, en el caso de D, es una formulita del teorema de Steiner. ¿No? El teorema de Steiner o ejes paralelos, por formulita siempre es el momento de inercia es igual al momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa del sistema por esa distancia al nuevo eje al cuadrado. Ya, por formulita es así. Bien, ahora, dependiendo a cuál estés considerando tu sistema y centro de masa, eso va a depender. Ya, porque en nuestro caso, para hacer en este caso específico, para la esfera, el teorema de Steiner, solo hemos considerado la esfera. Acá, al trabajar en Steiner, no hemos considerado el disco, porque el disco ya estaba listo para reemplazar en esta formulita, por el momento de inercia. Entonces, solo hemos utilizado el de la esfera. ¿Y hasta qué punto hay que trasladar ese eje de la esfera? Acá está su centro de masa de la esfera, ¿no? Ese es el centro de masa solo de la esfera, pero el eje se encuentra aquí, acá arriba, ahí está el eje, en el origen de coordenadas. Entonces, por formulita tenemos el momento de inercia de la esfera respecto a su centro de masa, entonces hay que desplazarlo utilizando Steiner hasta este punto, ¿no? Y ese desplazamiento, ¿no? Acá supuestamente estaba el eje por formulita respecto al centro de masa, entonces lo llevamos acá, y para generar ese desplazamiento es D, ¿no? Entonces, en este caso llega a ser diferente porque solo estamos trabajando para la esfera nomás. Solo estamos trabajando para la esfera, haciendo todo este teorema de Steiner, ¿no? Y no para el disco. Entonces, cuando aislamos de todo este sistema que es disco más esfera, solo estamos aislando la esfera, entonces D termina siendo diferente que B. ¿Okay? Entonces, este D casi nunca está relacionada con el R centro de masa, en este caso, ¿no? En este caso es un buen ejemplo. Entonces, la manera más efectiva de diferenciarlo es con las definiciones que tiene, ¿no? Ves la distancia del centro de masa de todo el sistema al eje de oscilación. Eso tiene que quedar claro en el caso de B, de todo el sistema oscilante, ¿no? Y para hacer teorema de Steiner, tú defines qué parte de ese sistema agarrar, ¿no? Como en este caso solo hemos agarrado de todo el sistema disco más esfera, solo hemos tomado la esfera. Solo hemos tomado la esfera y esta distancia D representa la distancia del centro de masa al eje. También se presenta la distancia del centro de masa al eje. La diferencia es que este centro de masa es del pedazo del sistema que estás tomando. Si se puede decir de esa forma. ¿No? En el caso de B es siempre de todo el sistema.
Y en el caso de D va a depender de cuál es el pedacito del sistema que estás tomando. Ya en nuestro caso, por eso solo hemos tomado este pedacito, el centro de la esfera solo hemos tomado, ¿no? Y de la esfera, acá es su centro de masa y acá es el eje de oscilación y esa distancia es 2R, ¿no? Ese pedacito no nos hemos tomado y no nos ha importado el disco, para nada no nos ha importado el disco, ni su masa, nada, ¿no? Pero para B, todo el sistema tiene que ser, todo el sistema oscilante, disco más esfera. No podemos dividir para el caso de B solo disco, solo esfera, ¿no? Hay que considerar todo el sistema. En el caso de D sí podemos dividir dependiendo de cuál nos convenga, ¿no? A cuál nos convenga aplicar Steiner. Por ejemplo, lo hemos dividido porque para el disco el eje justamente está pasando por el centro de masa del disco. Entonces el disco ya está. En el caso de la esfera es donde hemos aplicado Steiner y solo hemos aislado la esfera y hemos hecho el análisis en la esfera. En ese caso D se volvía 2R. No, no sé si se entiende por ese lado. ¿Está bien? ¿Queda claro más o menos por ahí? Ok. Muy bien. Inge, una duda. Sí, sí, dime. El R centro de masa, para hallar B, siempre le vamos a sacar raíz cuadrada, como decía, y Sí, elevarlo a cuadrado. en este caso quedó bastante sencillo, ¿no? Porque para sacar el módulo del R centro de masa, como tenía una sola componente, al final el cuadrado con la raíz se va, ¿no? Entonces, en este caso no era necesario hacer esa operación matemática, directamente era 4R sobre 3, ¿no? Claro, por supuesto, acá... ¿Y en otros problemas? Sí, claro, por supuesto, acá también teníamos más 0 al cuadrado de su componente en X, ¿no? Pero claro, esto no es 0, ¿no? No pasa nada. Pero en otros problemas, como dice señorita, en otros problemas sí es necesario siempre hacer eso, ¿no? En acá la simplificación creo que era bastante sencilla y obvia, así que no lo he detallado, pero en otros problemas sí hay que hacerlo, ¿no? El X centro de masa al cuadrado más el Y centro de masa al cuadrado, eso sí hay que cumplirlo, ¿no? Siempre hay que hacerlo. En este caso resultó muy sencillo porque tenía una componente nomás, otra componente era 0 directo, entonces sí terminó siendo sencillo, pero en otros problemas, cuando sí existan los dos componentes, sí hay que hacer el criterio pitagórico, sus componentes al cuadrado, sumar y raíz, ¿ok? Está bien, Inge, gracias. Ya. Muy bien. Resolveremos este otro problemita más. Ya, de un sistemita en el cual la estrategia es llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Bien, el ejercicio número 3. Hallar el periodo de oscilación de un bloque de masa 2.5 kilogramos unidos a dos muelles elásticos, K1 20 kilonewtons sobre metro y K2 35 kilonewtons sobre metro, como se muestra en la figura. Considere el sistema libre de rozamiento. Bien, en este caso no podemos aplicar una formulita directa de un sistema masas resorte, no, porque esta configuración que tenemos de los resortes no nos queda claro. No nos queda claro qué configuración de resortes para poder aplicar una formulita directa. Ya parecería que fuera en serie, pero vamos a ver que al final no es. Ya. Entonces, la mejor estrategia que tenemos en este caso es resolver el sistema y llegar a la forma de la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Una vez que lleguemos a esa forma, sacamos de esa ecuación la frecuencia angular al cuadrado y a través de la frecuencia angular el periodo de oscilación o la frecuencia, lo que nos piden, ¿no? Que en este caso es el periodo de oscilación. Es la estrategia. No, porque si recordamos, para una configuración en paralelo de resortes, también vamos a resolver un ejercicio así, pero recordando un poco, para una configuración en paralelo de resortes, teníamos que esa configuración de paralelo en resortes lo podíamos reemplazar por un solo resorte, con una constante K equivalente y listo, ¿no? Entonces, esto no lo podemos hacer así, no lo podemos reemplazar por un solo resorte porque no queda claro cuál es la configuración, ¿no? Si esto fuera en paralelo, directamente sería
la suma de las constantes elásticas. Si está en serie, es el inverso de las sumas. Parecería que esto está en serie, parecería que está en serie, ¿no? Por la posición de los resortes, pero al final vamos a ver que no está en serie este sistema. No queda claro la configuración de estos resortes. Por lo tanto, aplicarla directamente a la formulita no sería correcto. Bien, entonces resolveremos el sistemita. Hay que llegar a la ecuación diferencial, que en este caso es sencillo. También vamos a resolver otros problemas parecidos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces tenemos ahí el sistemita en su posición de equilibrio, visto de frente al bloque con los dos resortes. Entonces, respecto a ese punto de equilibrio, que estamos tomando como punto de equilibrio, esta posición, ¿no? Este extremo izquierdo del bloque, ahí vamos a tomar como referencia la posición de equilibrio, que puede ser cualquier otro punto, incluso su centro o el extremo derecho. Bien, cuando esté oscilando, entonces va a tener, en medio de la oscilación, va a tener esta posición, ¿no? Mientras está oscilando de izquierda a derecha. Entonces, en esa posición, tiene un desplazamiento hacia la derecha de X. Como los resortes están unidos al bloquecito, eso significa que este resorte se va a estirar también X. Si se estira un X a la derecha, entonces se ejerce una fuerza elástica en sentido opuesto. Como el resorte de la derecha también está unido al bloquecito y el bloquecito se está desplazando a la derecha, este resorte de la derecha se comprime, ¿no? Hacia la derecha. Entonces el resorte de la izquierda ejerce una fuerza elástica hacia la izquierda porque se está estirando debido a esta deformación. El resorte de la derecha ejerce una fuerza también a la izquierda porque se está comprimiendo y al comprimirse quiere volver a su forma original, entonces también ejerce una fuerza elástica a la izquierda, ¿no? Cuando el desplazamiento del bloque es a la derecha. Y lo mismo pasaría si el bloque se desplaza hacia la izquierda. Lo comprimiría al resorte de la izquierda y lo estiraría al resorte de la derecha. Y también ejercería una fuerza elástica hacia la derecha, ¿no? En el caso de que el bloque avance hacia la izquierda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estos resortes siempre van a ejercer una fuerza elástica en la misma dirección. Como sus constantes elásticas son diferentes, entonces la magnitud de esta fuerza, por supuesto, van a ser diferentes también, pero siempre van a tener la misma dirección. Entonces, sumatoria de fuerzas en el sistema, solo en el eje horizontal, ¿ya? Porque en el eje vertical, por supuesto, tenemos el peso, tenemos la fuerza normal de contacto con la superficie horizontal. Esto va a dar n menos mg igual a 0 y con la normal igual al peso nomás, ¿no? mg. No hay nada interesante ahí. Lo interesante es en la horizontal, sumatoria de fuerzas en la horizontal. Bien, tenemos las dos fuerzas elásticas, ¿no? Fuerza elástica del resorte 1 más fuerza elástica del resorte 2. No, en este caso estamos considerando como positivo a la izquierda, porque en esa misma dirección se está acelerando el bloquecito, ¿no? Y en esa dirección están las fuerzas, ¿no? Por conveniencia, estamos utilizando en esa dirección positiva. Entonces, por eso las fuerzas elásticas positivas y también la aceleración positiva, porque es la izquierda también se está acelerando el bloquecito, ¿no? No hay ninguna otra fuerza más en la horizontal. Utilizamos la ley de Hooke, perdón. Entonces la fuerza elástica 1 es menos la constante elástica por la deformación, ¿no? La constante elástica obviamente del resorte 1. Y X es la deformación, que en este caso sería el estiramiento del resorte 1. Lo mismo para la fuerza elástica 2 del resorte 2, que en el caso del resorte es por compresión. No. Bien, y cuidado no pensar que en el caso de que el resorte 2 es por compresión, entonces este tendría que ser positivo. No, porque este negativo es precisamente porque las direcciones de la deformación con la fuerza elástica son opuestas. A eso se debe el negativo. No es que sea negativo por compresión o porque esté en estiramiento, ¿no? Porque este negativo es debido a que las direcciones de la fuerza elástica con la deformación son opuestas. Es eso nomás. Y podemos ver acá claramente en el resorte 2, la deformación es hacia la derecha y la fuerza elástica que ejerce el resorte 2 es hacia la izquierda, porque se está comprimiendo el resorte 2, por lo tanto quiere volver a su forma no comprimida y ejerce una fuerza elástica hacia la izquierda. Tiene sentido, ¿no? Entonces pueden ver la fuerza hacia la izquierda, la deformación a la derecha. En el caso del resorte 1, lo mismo cuando está en estiramiento. Son opuestos las direcciones de la fuerza elástica con la deformación. Acá la deformación es hacia la derecha, se está estirando el resorte, por lo tanto la fuerza elástica es hacia la izquierda. Son direcciones opuestas también, ¿no?
Entonces, no importa si es por compresión o por estiramiento, estas direcciones de la fuerza elástica con su respectiva deformación siempre son opuestas. Y debido a eso es el negativo, ¿ya? No es que esto signifique que esté en compresión o estiramiento. No, es lo mismo para ambos casos. Bien, la aceleración es variable, es derivada segunda de la posición respecto al tiempo, que en este caso la posición va a ser X, porque, como se sugiere también, es que en el punto de equilibrio esté el origen de coordenadas, ¿no? El origen de coordenadas. Y este X, que es la deformación de los resortes, vendría a ser la posición del bloquecito en un punto intermedio de su oscilación. Entonces, la aceleración derivada segunda de esa posición respecto al tiempo. Bien, lo que se ha hecho antes es factorizar X, ¿no? X acá tenemos, se factoriza junto con el negativo, ¿no? X se factoriza con el negativo, entonces quedaría acá K1 más K2. K1 más K2 y X se factorizó también con el negativo. Bien, la aceleración, como les decía, derivada segunda de esa posición respecto al tiempo dos veces. ¿Cuál es la forma de la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple? Que la variable, que en este caso es la posición, porque este bloquecito va obteniendo diferentes posiciones a medida que oscila, la variable esté dentro de una segunda derivada temporal, que es así como lo tenemos acá. No, esta masa pasó a dividir. Al otro lado de la igualdad tenemos la misma posición, la misma variable. Nótese que no está dentro de ninguna función, ni seno, ni tangente, ni coseno, ni logaritmo. Está acá solita. Tenemos el negativo. Y tenemos toda esta constante que lo está acompañando. Todo esto es una constante, porque K1 y K2 son constantes elásticas del resorte. Entonces no van a cambiar sus constantes elásticas, siempre y cuando su deformación, por supuesto, esté dentro de su zona elástica, ¿no? Y acá en el denominador también tenemos otra constante que es la masa del bloquecito. En toda la oscilación no va a cambiar, es una constante, no va a perder ni ganar masa mientras vaya oscilando. Entonces, todo esto es una constante, ¿no? La combinación de estas constantes va a dar otra constante también que no va a cambiar. Entonces, esa constante corresponde a que sea la frecuencia angular al cuadrado, porque así es la forma de la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, ¿no? Por supuesto, tiene otras formas diferentes en las cuales se puede despejar, pero básicamente es el mismo. No todo lo que le acompaña a la variable, junto con el negativo, todo eso es la frecuencia angular al cuadrado, y esa constante lo que tenemos es justamente acá, es eso. No sé si se dan cuenta, esta es la misma estrategia que hemos ido aplicando cuando hemos resuelto para péndulo simple, péndulo físico, péndulo de torsión, ¿no? Llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. Muy bien, entonces, de ahí obtenemos la frecuencia angular. El cuadrado pasa al otro lado como raíz, K1 más K2 sobre M. Sabemos cómo se relaciona la frecuencia angular con el periodo de oscilación, con esta formulita. Combinamos ambas formulitas, por lo tanto, el periodo de oscilación sería de esta forma. ¿Okay? ¿No? Esta raíz viene acá, el periodo de oscilación pasa a multiplicar, la raíz pasa a dividir, hacemos medios extremos en la raíz, por eso la masa termina en el numerador y la constante elástica en el denominador. Ahí está. Ese es el periodo de oscilación de este sistemita que tenemos. Reemplazamos los datos, ¿no? Como está kilo en los datos de la constante elástica, 20 K sub 1, 20 kilonewtons sobre metro, y K sub 2, 35 kilonewtons sobre metro. Entonces ese kilo es por 10 a la 3, no descuidarse necesito, ¿no? A veces lo suelen muy rápido y se olvidan de este kilo y lo ponen 20 nomás y 35. No lo menciono, algunos han cometido ese error, ¿ya? Entonces lo menciono para que no lo cometan ustedes también. Entonces ese kilo se representa por 10 a la 3, por eso acá lo estamos poniendo de esa forma, ¿no? Por 10 a la 3. Sobre la operación matemática y tenemos el periodo. No, para un sistema de resorte, la formulita a utilizar era 2pi raíz de m sobre k. No, podríamos haber utilizado el k equivalente directamente acá, ¿no? Y el k equivalente para configuración de resortes en serie es el inverso, la suma de los inversos, ¿no? Y este sistemita parecería que estuviera en serie, ¿no? Porque resortes en serie tienen que estar configurados de esta manera. Un resorte acá, el otro resorte a continuación, ¿no? En el caso de que tengamos dos resortes. Es una configuración de resortes en serie. Entonces, parecería que estuviera en serie, ¿no? Pero resulta que no es. Este despeje termina siendo, este K equivalente terminaría siendo K1 por K2 MCM, ¿no?
Y luego los inversos, K1 más K2. De esa forma terminaría siendo la constante equivalente. Es decir, estos dos resortes en serie los reemplazamos por un solo resorte o una K equivalente, que estaría dado por esta formulita. No, pero esta fórmula no va a encajar para llegar a esta fórmula final, no va a dar, ¿no? Por lo tanto, en esta configuración que tenemos de los resortes no es serie. No es una configuración en serie, ¿ya? No es serie. De hecho, es paralelo, pero no se nota nada que fuera paralelo, porque una configuración de resortes en paralelo es de esta forma. Un resorte ahí y el otro justamente acá abajo, paralelo al otro, no si fuera de forma horizontal. Ahí está. Esta configuración de resortes sí es en paralelo y esto se lo puede reducir a un solo resorte con una constante equivalente, si este es K1 y este es K sub 2. Entonces este K equivalente sí es la suma simplemente, K1 más K2. No, y esto sí encaja en la formulita que hemos encontrado, porque acá tenemos K1 más K2 y eso sería el K equivalente. Entonces, esta ecuación me dice que esta configuración que tengo acá es en paralelo. Es en paralelo. Ya, parecería que fuera en serie, ¿no? Por la configuración del resorte, es una continuación de otro. ¿Qué es lo que lo hace diferente y rompe esa configuración de serie? Que el bloque esté justamente en medio. El bloque se venga acá, rompe esa configuración en serie. Y termina en paralelo. No queda muy claro que sea en paralelo, pero así dice las ecuaciones, ¿no? Entonces, como hay ese conflicto de, serio, paralelo, para mí que es serie, pero el bloquecito en el medio no me queda claro si rompe o no, entonces lo mejor es trabajar directamente con la ecuación diferencial, ¿no? Resolver el sistema y llegar a la forma de la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. No, es la estrategia cuando no nos quede claro qué sistema es, ¿no? Si se trata de un péndulo simple, péndulo físico, un sistema masa resorte o un péndulo de torsión. No, para esos cuatro sistemas ya tenemos directamente formulitas a aplicar. Y si hay configuración de resortes, se la puede ir reduciendo esa configuración hasta llegar a un solo resorte con un K equivalente a utilizar la formulita, ¿no? Hay ya formulitas para esos cuatro sistemas, pero en el mundo real, en la naturaleza, no todos los sistemas son así, o péndulo simple o físico, o sistemas de resorte, o un péndulo de torsión. Hay distintos tipos, incluso combinaciones de estos, ¿no? Entonces, la mejor estrategia siempre es llegar a la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, cuando nos quede claro de qué tipo de sistema se trata, entonces directamente la formulita podemos utilizar. ¿Ok? Bien, por supuesto vamos a seguir subiendo ejercicios de este tipo para que quede más claro aún. ¿Ya? Inge, una duda. Dime. Aquí la constante lo está tomando, o sea, el negativo más, incluyéndolo. No. Estito nomás sería omega cuadrado, ¿no? Entonces, creo que, no sé. Aquí en la parte de abajo el signo, entonces nos olvidamos, no sé, o me estoy No, confundiendo. sí, es que la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple es de esta forma. Acá arriba lo estoy anotando. Ya, de esta forma. Entonces, lo hemos comparado, ¿no? Lo he hecho directo tal vez yo, pero hemos comparado. Esta es la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple. La ecuación diferencial. ¿No? Entonces lo hemos comparado, acá tenemos a la variable dentro de una segunda derivada temporal, acá también tenemos la variable dentro de una segunda derivada temporal, está bien, el lado derecho está perfecto. El lado izquierdo, ¿tenemos la misma variable? Sí, a ver, con diferente color lo voy a hacer para que se note un segundito. Ya, acá tenemos la variable al lado izquierdo de la ecuación, acá también tenemos la variable, tenemos el negativo en la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, acá también tenemos el negativo, por lo tanto acá tenemos la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, esta frecuencia angular al cuadrado corresponde a que sea todo esto de acá, porque todo lo demás está lo mismo que el movimiento oscilatorio simple. ¿Se entiende? ¿Por ahí? Sí, sí, ya me aclaro. Sí, eso Gracias. es. Ahora, si no tuviera el signo, ahí sí ya no sería correcto lo que estamos haciendo, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial sin el signo es de otra forma. ¿Ya? Otro tipo de solución tiene y esto ya no sería correcto, ¿no? Es siempre importante que esté el signo acá.
¿no? Si está el signo acá, todo esto es omega cuadrado. Dime. Entonces, o sea, solo al comparar, por eso es que uso el omega y de ahí comparo también con la ecuación que lleva el periodo, ¿verdad? Sí, 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 ¿no? Entonces, esto hemos comparado, hemos sacado omega, la frecuencia angular al cuadrado, y esto siempre se cumple, ¿no? Si se puede llegar a la ecuación diferencial de un movimiento oscilatorio simple, esto ya de hecho se cumple, porque esto es válido para un movimiento oscilatorio simple. Entonces, una vez que hemos sacado de esa ecuación diferencial omega, entonces hemos utilizado esta otra ecuación que relaciona la frecuencia angular con el periodo de oscilación. Ya en cualquier tipo de movimiento oscilatorio simple, incluso en un movimiento oscilatorio amortiguado también, se cumple esta relación. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo de oscilación. Okay. Muy bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Todo bien, ¿no? Muy bien, quedaremos ahí, jóvenes. Continuamos la siguiente clase resolviendo más ejercicios. Igual les voy a dejar esta presentación en el Classroom. Bueno, yo creo que va a ser unas 2 clases más de ejercicios, de oscilaciones, y ya estaríamos listos para el examen, jóvenes. Ya, entonces, la siguiente clase el jueves, entonces el jueves se vienen con su agenda para programar el segundo examen de oscilaciones, ¿ok? ¿De acuerdo, no, jóvenes? Muy bien. Disculpe, Dime, dime. las notas del primer parcial que dimos, quería preguntarle. Yo creo que la siguiente semana lo termino y lo publico, ¿ok? En el Classroom.